Doctrina del arrebatamiento de la Iglesia. Un análisis de la verdad revelada del arrebatamiento o rapto de la Iglesia. Hermanos, la doctrina de los acontecimientos futuros, técnicamente se llama escatología bíblica. Y es importante no solo para tener una información en la cabeza, sino para poder vivir la vida cristiana conforme a esa información que la palabra de Dios nos brinda. Ha de tenerse en cuenta que la interpretación profética requiere de un esmero especial y quizás sea esta el área de estudio bíblico que precisa de la utilización más cuidadosa de la exégesis, la síntesis, la hermenéutica y la teología sistemática. Quizá por este cúmulo de razones tantos descuidan este importante don de Dios, pero no hay excusa. Supongo que estarán de acuerdo conmigo. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir la palabra del Señor por el libro de Romanos y luego veremos el punto siguiente, que es el cristianismo de los primeros siglos en cuanto a escatología. Pero vamos a leer los versículos de Romanos capítulo 11 que van del 18 al 24. Dice así la palabra del Señor. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén a la palabra del Señor. Bien, hermanos, ¿por qué esta introducción del capítulo 11 de Romanos? Pues enseguida vamos a ver por qué. Decir que el cristianismo de los primeros siglos, sin lugar a dudas, era premilenarista y pretribulacionista, tal como los apóstoles lo enseñaron. Premilenarista, ya que creían que el Señor regresará glorioso a esta tierra para instaurar el reino milenial prometido a Israel. Eso lo vemos en Isaías 2, del 1 al 3, y en el Nuevo Testamento, en Hechos del 1 al 6, versículo 6, y en otras escrituras. Digo, reino milenial prometido a Israel, reino este todavía no establecido en este mundo, el cual sigue bajo el maligno, conforme la palabra nos lo enseña en 1 de Juan 5:19. Y el cristianismo de los primeros siglos era pretribulacionista, porque la Iglesia necesariamente tendrá que ser sacada de aquí antes del advenimiento de la bestia y de su breve periodo de nefasto gobierno mundial, así como antes de que todo Israel sea salvo. Romanos 11, 25, 26. Eso es lo que creía, el cristianismo al principio. Bien, en cuanto a lo segundo, la Iglesia primitiva creía que Dios iba a obrar en relación a Israel para su salvación. Pero el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, se anticipó al hecho de que la Iglesia gentil se olvidaría de esta promesa, como así fue. De ahí la admonición del apóstol Pablo de que nosotros, los gentiles, no debíamos ser arrogantes en cuanto a nosotros mismos, sino proceder sin jactancia en la pura bondad de Dios, tal y como hemos leído antes en Romanos. Ahora, lamentablemente, lo contrario ha ocurrido. Lo que comúnmente llamamos hoy en día Iglesia es más reemplacista de lo que muchos puedan pensar. El reemplacismo, como nota adicional diré, es herejía doctrinal que enseña que Israel ya ha desaparecido de los planes de Dios y que todas las promesas y bendiciones de Dios han sido dadas a la Iglesia. Hasta ahí. Bien, el periodo mínimo de tiempo para que Dios produzca el resultado final en cuanto a la salvación prometida a Israel, según la palabra, es de 7 años. Eso lo vemos en Daniel 9:27. Los creyentes de los 3 primeros siglos habían recibido la doctrina apostólica y conocían acerca de todas estas cosas. Lo sabían los primeros cristianos
Y vamos a ver también cómo otros autores, a través de los siglos, lo han estado enseñando. Para ello vemos al personaje, a la persona de Victorino, obispo de Pétan. Bien, en el siglo III, Victorino, obispo de Pétan, escribió un comentario sobre Apocalipsis capítulo 11. En ese comentario, ese hombre de Dios que murió como mártir por su fe en Cristo en el año 304 de nuestra era, bajo el emperador romano Diocleciano, vio un periodo de 3 años y medio en que los 2 testigos iban a ministrar, seguido de un periodo similar con el reinado de la bestia anticristo, sumando entonces un total de 7 años. Esto es lo que él escribió. Comentando acerca de las plagas de ese tiempo, de la tribulación que todavía está por llegar a este mundo, dijo lo siguiente, cito, «Esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la Iglesia haya sido quitada de en medio». Así que, de forma clara, Victorino, en el siglo IV, estamos hablando del año 300, enfatizó el hecho de que previamente la Iglesia iba a ser quitada de en medio. Al respecto escribe el autor Tim LaHaye. Dice así, cito, «Sin discusión, el obispo Victorino de Pétan, brillante maestro de la Biblia, que vivió en el siglo III, vio que la Iglesia partiría antes de las plagas que vendrían durante el tiempo de la ira de Dios, que según su comentario sobre Apocalipsis 11 durarían 7 años. Su manera de describir el rapto fue, cito, «ellos habrán salido de en medio». Fin de la cita. Hermanos, lamentablemente, años más tarde fue la enseñanza de Agustín de Hipona, año 354 al 430, la enseñanza al respecto, quiero decir, la cual fue muy influenciada por Orígenes del siglo III, que hizo que a los cristianos profesantes del siglo V en adelante, estamos hablando del año 400 más o menos en adelante, se les enseñara el amilenarismo con tintes postmilenaristas. Tan típico todo esto de la Iglesia católico-romana que más tarde surgiría. Ahora, el amilenarismo es así porque niega el futuro reino milenial en esta tierra, o en todo caso asegura que el reino es ahora, y de ahí el postmilenarismo que ejerce un énfasis tremendo en esta última cuestión, es decir, que el reino es ahora, llegando a la conclusión de que la Iglesia reina de hecho en este mundo sin el rey presente. Por otra parte, una estupidez. Esa doctrina parte del entendimiento católico romano y para sí es una de sus 2 teatrales columnas, el llamado poder temporal. Como decimos, esto partió de Agustín de Hipona, llamado comúnmente San Agustín en el siglo V. Este hombre dijo cosas muy buenas, pero otras no tan buenas, lamentablemente. Por ello, durante muchos siglos, y a partir de Agustín, la cristiandad fue básicamente amilenarista, postmilenarista, prácticamente todo el tiempo de la influencia nefasta del catolicismo romano. Hablemos de otro personaje que nos trae cierta luz. Este es Efraín de Nisbis. Bien, en cuanto al pretribulacionismo, es decir, el arrebatamiento de la Iglesia antes de la tribulación que ha de venir sobre este mundo, previa a la venida gloriosa del Señor para establecer su reino milenial prometido a Israel, hay que destacar que en el siglo IV un tal Efraín de Nisbis, año 306 al 373 de nuestra era, conocido también como Efraín el Sirio, que fuera uno de los principales teólogos de la primitiva Iglesia Oriental Bizantina, prolífico escritor, por cierto, declaró lo siguiente, cito, «Porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir y son llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará al mundo». Fin de la cita. Hermanos, aunque no fuera específico en cuanto al número de los años concretos que la Biblia nos dice durará la tribulación y que en su conjunto son 7, correspondiéndose con la última Shabúa, estoy citando Daniel 9:27, la última Shabúa o último periodo de 7 años, es suficientemente claro, Efraín, al decirnos que el rapto será antes de la tribulación, es decir, será pretribulacional.
Es evidente que esa confusión que llenará el mundo a la que se refiere Efraín el sirio no puede ser sino la que traerá el gobierno infame de la bestia anticristo y sus consecuencias. A pesar de la negación de la escatología bíblica y de muchas otras doctrinas, muchas de ellas vitales en cuanto a la fe, por causa de la influencia directa y atroz de la gran ramera de Roma, paulatinamente algunos escritos de tiempo en tiempo llegaron hasta nuestras manos, gracias a Dios. Tal es el caso de Joseph Mede. Joseph Mede, que vivió al poco de empezar la Reforma. Estamos hablando del año 1586 al 1638, cuando murió. Evidentemente, siglos más tarde, escribió lo siguiente: la resurrección de aquellos que durmieron en Cristo y el rapto de aquellos que queden vivos junto con ellos en los aires. Bien, si bien este autor no especificó cuándo iba a producirse el arrebatamiento, si antes o después de la tribulación, su declaración doctrinal al respecto fue asombrosamente novedosa, por cuanto lo que se enseñaba en aquellos días sobre escatología era absolutamente nada, debido a la influencia de siglos y siglos de oscurantismo medieval por causa del efecto de la acción de la gran ramera. Bueno, pasó el tiempo pasó y llegamos al siglo XVIII. Y ahí vemos a un hermano en la fe, Morgan Edwards, que nació en 1722 hasta 1795. Morgan Edwards era un pastor bautista que escribió en su libro Millennium, Last Days, una argumentación acerca del regreso de Cristo para buscar a su iglesia antes de la tribulación. Él dijo lo siguiente en su libro, escrito, fíjense, en el año 1788. Escribió así, cito: los santos muertos serán levantados y los santos vivos serán transformados en el momento en que Cristo aparezca en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. Y esto acontecerá como 3 años y medio antes del milenio, como veremos a continuación. Pero ¿estarán Él, se refiere a Cristo, y ellos todo el tiempo en el aire? Responde, no. Ellos ascenderán al paraíso o a alguna de las muchas moradas de la casa del Padre, y así desaparecerán durante el consabido periodo de tiempo. La razón de esa retirada y la desaparición será para juzgar a los resucitados y transformados santos. Fin de la cita. Bueno, hermanos, aunque su posicionamiento es más bien lo que llamaríamos actualmente mi-tribulacionista, está claro que para Morgan Edwards, en 1788, el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. En cuanto a la razón que expone Edwards de llevar el Señor a los suyos fuera de este mundo, es para ser juzgados en el tribunal de Cristo, Romanos 14:10, 2 de Corintios 5:10, y para ocupar las moradas de la casa del Padre. ¿Dónde irá la iglesia resucitada y transformada? Pues la palabra nos lo dice con claridad. Leemos en Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Esto se corresponde con lo que la misma palabra de Dios dice. Primera de Tesalonicenses 4:17. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde está el Señor? En los cielos. Amén. La iglesia, una vez arrebatada, no desciende con el Señor cuando Él viene a buscarla, conforme al contexto de Primera de Tesalonicenses 4:17, sino que van al cielo. La iglesia y el Señor van al cielo, que es su patria, y después de un corto tiempo desciende parte de ella, Apocalipsis 19:14, con el Señor a instaurar el reino milenial aquí en esta tierra. Amén y amén. Otro personaje, otro hermano en la fe, 40 años más tarde, es John Gill, que escribe 40 años más tarde de Morgan Edwards, él es el famoso teólogo bautista del siglo XVIII, John Gill, el cual publica, como digo, su comentario del Nuevo Testamento concretamente en el año 1748. Bien, en su comentario sobre el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17,
Al inicio del mismo se expresa así: el apóstol Pablo tiene algo nuevo y extraordinario que enseñar concerniente a la venida de Cristo, la primera resurrección o la resurrección de los santos, la transformación de los santos vivos y el arrebatamiento de ambos, los resucitados y los vivos en las nubes, para encontrarse con el Señor en el aire. Aquí Cristo se detendrá y será visible a todos, mas sin embargo no descenderá a la tierra porque no está lista para recibirle. Fin de la cita. John Gill creía en un arrebatamiento anterior a la venida en gloria de Cristo, junto con sus santos, como hemos visto. John Gill, en su comentario, no describe la venida gloriosa de Cristo, sino la venida en los aires para llevarse a su iglesia, la cual no puede considerarse parte de su literal segunda venida, la cual acontecerá más tarde, como venimos diciendo. La venida gloriosa de Cristo no es la venida en los aires para llevarse a su iglesia. El Señor vendrá a buscar su iglesia le irá a recibir en el aire donde Él quedará, y de ahí iremos al lugar de destino, la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra patria, hermanos. Allí, en nuestra patria, se celebrará el juicio del tribunal de Cristo y se celebrarán las bodas del Cordero, mientras en la tierra se producirán los juicios de Dios contra esta humanidad perversa y la salvación de Israel consecuente. Claramente, Gill asegura en su escrito que Cristo no descenderá a la tierra, como así será cuando venga en gloria poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. La razón que da es que la tierra, cito, la tierra no estará lista para recibirle. Esto es correcto, porque antes deberán pasar todos los juicios de la tribulación descritos en el libro de Apocalipsis, libro que muchos detestan, por cierto. El hecho de estar el Señor en el aire, cito 1 Tesalonicenses 4:17, para recoger su iglesia, implica que será visto de todos, o todos podrán ver algo fuera de lo normal al respecto, lo cual no contradice en absoluto Mateo 24:30, que describe su venida gloriosa, donde leemos que todos, cito, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por tanto, en ambos eventos de aproximación, el Señor y todo lo que conlleva dichos eventos será visto por todos, como no puede ser de otro modo, dadas las circunstancias absolutamente impresionantes, espectaculares. De hecho, en 2 Tesalonicenses nos da detalle la palabra acerca del aspecto de Jesús cuando venga en gloria. ¿Lo dice la palabra? Sí, Señor, lo dice. 2 Tesalonicenses 1:7-8 dice así: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, en llama de fuego. Así que lo que los hombres verán no será un hombre o figura humana o similar, sino una llama de fuego. Y por supuesto, todo ojo le verá. La venida de Cristo en el aire a por su iglesia no será secreta ni silenciosa como algunos nos acusan. Oh, no, no será secreta, ni tampoco silenciosa. Les aseguro que no va a ser silenciosa, sino que será muy notoria. La palabra lo dice con claridad. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en 1 Corintios 15:52 leemos: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. No será un rapto secreto o silencioso, sino rápido y muy contundente. Esto es lo que la Escritura enseña. Amén. Punto 3, punto importante porque esto es un análisis teológico. Consideraciones y comentarios de Mateo 24:1 en adelante. Leemos los primeros 3 versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien, hermanos, cuando el Señor se sentó en el monte de los olivos, Mateo 24, se estaba dirigiendo en primera instancia a una, fíjense bien por favor, se estaba dirigiendo a una audiencia judía que creía en él. A resultas de las preguntas de sus discípulos, todos ellos judíos, piénsese que la iglesia todavía no había surgido como tal.
El maestro les narra toda una serie de acontecimientos proféticos que es menester ordenar con cuidado. 3 son las preguntas base que ellos le formulan, a saber: 1. ¿Cuándo iba a ser destruido el templo? 2. Las señales de su venida. Y 3. Las señales del fin de esta era. Bueno, en Lucas 21, 20 en adelante, Jesús describió la destrucción del templo de Jerusalén, el cual se produjo en el año 70 después de Cristo por las tropas del general Tito. En Mateo 24, versículo 4 en adelante, el Señor les previno en contra de ser engañados. Esta es una de las señales, ya que se iban a levantar falsos ungidos, falsos cristos, pero la palabra en griego es ungido. De ahí que tengamos mucho cuidado con esos que se llaman ungidos, o les llaman ungidos. Bueno, uno de ellos fue Bar Kokhba, es decir, traducido al español, el hijo de la estrella, quien se autoproclamó el Mesías, y en el año 135 después de Cristo condujo a Israel a la derrota definitiva y a su desaparición como nación, año 135 después de Cristo. Varias señales comentó antes del fin, entendiendo por fin el fin de esta dispensación de la gracia. Varias señales el Señor, quiero decir, comentó antes del fin. Habló de guerras, rumores de guerras, levantamientos naciones contra naciones, enfermedades, pandemias, hambruna, terremotos, todo ello diciendo sería principio de dolores de parto. Habló también de persecución, incluso a muerte, y esto tanto se puede atribuir hacia judíos o hacia cristianos. Se iban a levantar falsos profetas, lo cual también se atribuye tanto a judíos como a cristianos, etcétera, etcétera. Pero hay un punto aquí a destacar que es muy interesante: la abominación desoladora en contraste con la desaparición de la Iglesia. Ahora vamos a ver acerca de esto. Una de estas señales claras y específicas la vemos justamente en el versículo 15, donde nos habla del lugar santo y en él la abominación desoladora, de la cual, dice la palabra, habló Daniel. Bueno, esto es clave. Hay que saber que en el año 168 a.C., año 168 a.C., el rey Antíoco Epífanes, llamados también por algunos Epímanes, que significa loco, hizo quitar el sacrificio continuo e hizo sacrificar una cerda en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Eso se ve en Daniel 11:31. Bien, esto mismo o similar deberá volver a ocurrir como lo predijo el Señor en Mateo 24. Y esto nos traslada inmediatamente a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, donde leemos: se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 3 y 4. Y entonces, presten atención que esto es importante: la abominación desoladora no será un cerdo esta vez, sino el mismísimo anticristo cuando se siente en su lugar, en el lugar que no le corresponde, el templo de Dios. Ahora bien, todos sabemos que el templo ya hace siglos que no existe. No obstante, fíjense también que Israel volvió a ser nación en un solo día, cumpliéndose la profecía de Isaías 66:8. Así que solo es menester que pase poco tiempo antes que levanten los judíos de nuevo el templo o el santuario. Bien, en Daniel 9:27 vemos que una vez empezada la última Shabúa, es decir, la última semana de años, que son 7 años, a la mitad de ese tiempo vemos que se producirá de nuevo la abominación desoladora. Ahí lo vemos en Daniel 9:27. Este es el evento predicho por el Señor en Mateo 24:15 y obviamente va dirigido a los judíos que creerán en él en el tiempo que viene. Ahora, ¿por qué el Señor se está dirigiendo ahora en Mateo 24 al Israel creyente en él y no a la Iglesia como tal? Sencillo. Porque en el tiempo de la abominación desoladora, la Iglesia ya no estará. Tan sencillo como esto, hermanos. Ahora, déjenme deciros algo que es importante. Presten atención, por favor. Esto no se ha dicho, no lo he escuchado nunca antes. No puede coexistir en la tierra en este tiempo de gracia, que es el tiempo actual, por una parte la Iglesia y por otra parte el Israel salvo. Conforme a Romanos 11, 25 y 26. Hermanos, si un judío se salva ahora, viene a ser parte de la Iglesia. Pero en el tiempo de la tribulación, cuando Dios esté derramando en su momento la doble lluvia, la doble porción de lluvia sobre Israel, prometida, por cierto, y si la Iglesia está todavía presente, ese judío, escuchen, ese judío, ¿dónde pertenecería? ¿A Israel
o a la Iglesia? ¿Sería entonces la Iglesia Israel o sería Israel la Iglesia? No, Israel no es la Iglesia y la Iglesia no es Israel. Presten atención a lo siguiente. El tiempo de la dispensación de la gracia se corresponde con la Iglesia. El tiempo de la dispensación del reino se corresponde con Israel. Hasta ahí. Por tanto, debo decir, es para mí más que evidente que los postulantes del post-tribulacionismo, es decir, los que enseñan que el arrebatamiento será después de la tribulación, son mayormente reemplacistas, lo sepan o no. Si no se tiene en cuenta la palabra cuando asegura que en un momento dado todo Israel será salvo. Ahora, recordémonos lo que significa ser reemplacista, que Israel ya no cuenta para nada en los planes de Dios y que todas las promesas y todas las bendiciones de Dios son para la Iglesia. Pero si hacemos así, entonces no podemos entender la palabra en su cabalidad y, consecuentemente, se produce el gran error. Sigo con la cuestión de Mateo 24 en cuanto a la segunda venida de Cristo. Bien, en Mateo 24, del 29 en adelante, leemos acerca de lo que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 21. En el versículo 30, el Señor explica acerca de su venida gloriosa. Ahora, antes de proseguir en esta línea, es menester hacernos la gran pregunta. Porque, veamos, ¿por qué no vemos con claridad en todo este relato del Monte de los Olivos comentario acerca del arrebatamiento de la Iglesia? Otra vez digo, la respuesta es bien sencilla, porque todo este relato va dirigido en primera instancia a sus discípulos judíos, vivos en aquel momento, y al Israel que será salvo, en este orden. ¿Quieren más prueba de ello? Muy sencillo. Fíjense que en el contexto consabido de la abominación desoladora, la cual se producirá en el nuevo santuario que todavía ha de levantarse, el Señor aconseja que se huya a los montes de Judea y a que oren para que esa huida no se produzca en invierno, ni en un día de reposo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la Iglesia? Respuesta, nada. Pero sí tiene que ver con Israel. Escuchen bien, solo los residentes en Jerusalén pueden huir a los montes de Judea, es decir, los judíos. En Israel, en invierno hace frío, no, por ejemplo, en la República de El Salvador. Y el guardar el sábado solo lo han de hacer los judíos, en todo caso. Pero volviendo al relato de Mateo 24, 29 en adelante, ahí vemos que el Señor nos está hablando de su segunda venida, la gloriosa, la cual se producirá después de la tribulación, porque dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, con las señales que ocurrirán en los cielos, como leemos en el versículo 29, 30, etc. Así que vamos entendiendo más, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de un rapto que no es el rapto. Mateo 24, 31. Seguimos en esta porción de la escritura de Mateo 24. Ahora leemos el 31. Y leemos lo siguiente. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, aquí el Señor describe lo que pareciera ser el arrebatamiento de la Iglesia. Porque este es el texto en el que se basan los posttribulacionistas para intentar demostrar su doctrina. Pero hermanos, esto no es el rapto de la Iglesia, es otro rapto. ¿Por qué no lo es? Por dos razones. Vamos a ver. Número uno, recordemos que todo este párrafo va dirigido a judíos creyentes en él y a gentes que tendrán que ver con el final de la tribulación. Y segundo, este evento es previo al juicio sobre los etnos, es decir, sobre, la Reina Valera traduce por naciones, sobre las gentes, de Mateo 25, del 31 en adelante. En ese evento, hermanos, la Iglesia ya hará algún tiempo que habrá sido glorificada y reinará juntamente con Cristo. Luego desciende Él, Cristo, estoy citando Mateo 35, 25, 31, para juzgar a las gentes que hayan quedado en esta tierra después de los horrores de la tribulación. Y nosotros descendemos con ellos. ¿Por qué? Porque, escuchen bien, la versión Reina Valera traduce la palabra en griego por ángeles, pero su traducción también es enviados. Es la palabra ageloi, que tiene diferente significado en griego. Ahora, lo primero que hará el Señor será reunir ante Él a todos sus escogidos. Ahora, nótese que no dice su iglesia, sino sus escogidos. Esos escogidos serán los salvos vivos de la tribulación,
son los santos de la tribulación, los cuales pondrá a su derecha para que hereden el reino milenial. Mateo 25, versículos 32-34. Los escogidos en ese contexto son los santos de la tribulación. También se les llama el resto de la descendencia de la mujer, conforme a Apocalipsis 12, versículo 17. El reposo prometido a la Iglesia después que ésta ha pasado por la tribulación de este mundo a lo largo de su existencia sobre el mismo, será visible a todos los presentes en esta tierra cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en gloria, cuando venga Él en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 y 7. Así que en ese momento sublime, a ojos de todos, se realizará la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Véase, por favor, Romanos 8, versículos 18 y 19. Y esto será previo al inicio del reino milenial. Y seguramente en ese momento, escuchen bien, seguramente en ese momento se producirá la resurrección de los mártires de la tribulación para que reinen por 1000 años con Cristo, para que se cumpla Apocalipsis 20, versículos 4 y 5. Interesante, ¿verdad? Vamos aprendiendo más. Punto 4, Israel es la clave. Escuchen bien, Israel es la clave. Aunque no les guste a muchos, Israel es clave. Romanos 11, 26 leemos, y luego todo Israel será salvo. Y no podemos hablar por Israel la gente genéricamente, no. Pablo enfáticamente está hablando de Israel, el Israel verdadero, el Israel de Dios, es decir, Israel. Ahora, el planteamiento post-tribulacionista, de nuevo digo, que ellos creen que el arrebatamiento es después de la tribulación, no puede sostenerse ante la futura realidad de Israel viniendo a ser cabeza de las naciones de cara al reino milenial. Piénselo bien, es imposible. O sea, uno no puede ser post-tribulacionista y creer que Israel va a reinar de nuevo. O va a ser salvo y va a reinar. No lo puede, no, es incompatible. Dicho de otro modo, el post-tribulacionismo necesariamente ha de ser reemplacista. Vamos a verlo. Hermanos, la Biblia de forma muy clara y específica nos enseña que todavía quedan unos años determinados sobre Israel y Jerusalén para que sean salvos. Véase Daniel 9:24. Es el texto de las 70 semanas de Daniel. En concreto, son 7 años, conforme nos lo dice Daniel 9:27. Ahora, de esta manera se cumplirán las palabras proféticas del Nuevo Testamento y luego todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Ese tiempo de 7 años que restan de los 483, o faltan a los 483, que ya se han cumplido, conforme a Daniel 9, del 24 al 26, coincide con el tiempo de la tribulación que ha de venir y que empezará con la confirmación del pacto con muchos, es decir, Israel con sus vecinos, que ha de realizar el que visiblemente llega a ser la bestia anticristo. Esto lo vemos en Daniel 9, 27. Ahora, también vemos ahí que a la mitad de esos 7 años empezará la gran tribulación y durará 3 años y medio, es decir, la segunda mitad de esos años. 3 años y medio o 42 meses o 1260 días, es lo mismo. Necesariamente la Iglesia deberá ser sacada de este mundo coincidiendo con el fin del endurecimiento en parte de Israel, con el fin de la entrada de la plenitud de los gentiles en la Iglesia, conforme vemos en Romanos 11:25, para que Dios empiece de nuevo con Israel de manera que el Israel nacional sea salvo y herede el reino prometido. Lo voy a decir de nuevo. Necesariamente la Iglesia deberá ser sacada de este mundo coincidiendo con el fin del endurecimiento en parte de Israel, lo vemos en Romanos 11:25, y con el fin de la entrada de la plenitud de los gentiles en la Iglesia, también lo leemos en Romanos 11:25, ¿para qué? Para que Dios empiece de nuevo con Israel de manera que el Israel nacional sea salvo y herede el reino prometido como nación. Escribe John MacArthur en relación a el entrar en la plenitud de los gentiles, para que podamos entender mejor Romanos 11:25, que nos dice cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Prestemos atención a esta cita que es muy interesante. Voy. Hasta se refiere a un periodo específico en el tiempo. Plenitud se refiere al cumplimiento total. Haya entrado es la traducción de un verbo griego que se emplea para referirse a alcanzar la salvación. El endurecimiento espiritual de Israel, que comenzó con su rechazo de Jesús como Mesías, durará hasta que se hayan salvado todos los gentiles elegidos. Amén a eso. Ahora, hermanos, imaginar la coexistencia aquí en la tierra de la Iglesia,
con un Israel salvo es una absoluta incongruencia. Así que la Iglesia deberá partir a recibir su promesa, el cumplimiento de su promesa, que siempre es de corte celestial, Efesios 3:20, mientras Israel reciba su promesa de corte terrenal, Isaías 2:1-3, porque irrevocables son los dones, irrevocable es el llamamiento de Dios, Romanos 11:29. Por tanto, una de las razones principales del arrebatamiento previo a los últimos 7 años relatados es justamente para que Dios se ocupe de Israel como prometió iba a hacer, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Ahora, esto es interesante lo que voy a estar diciendo ahora. Está siendo un artículo un poco largo, así que paciencia, hermanos. Punto 5. Principales diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Vamos a ver esto. El arrebatamiento es el traslado y remoción de todos los creyentes. La segunda venida es la manifestación de Jesucristo. El arrebatamiento se refiere a los santos arrebatados en el aire. La segunda venida al regreso de Cristo a la tierra. En el arrebatamiento Cristo viene a buscar a su esposa. En la segunda venida la esposa viene con él. El arrebatamiento conduce al tiempo de la tribulación. La segunda venida al establecimiento del reino milenial. El arrebatamiento es inminente. La segunda venida es precedida por muchas señales. El arrebatamiento tiene un mensaje de consuelo. La segunda venida está acompañada por juicio. El arrebatamiento tiene que ver con el programa de la Iglesia. La segunda venida con el programa para Israel y el mundo. El arrebatamiento es un misterio, entre comillas. La segunda venida está anunciada en el Antiguo Testamento. El arrebatamiento da paso a un juicio para creyentes. La segunda venida será previa al juicio para Israel y las naciones. El arrebatamiento deja la creación inalterada. La segunda venida envuelve un cambio en la creación. En el arrebatamiento los gentiles no serán afectados. En la segunda venida serán juzgados. En el arrebatamiento los pactos con Israel no se cumplen. En la segunda venida se cumplen todos. En el arrebatamiento en el arrebatamiento solo participan creyentes. En la segunda venida se verán involucrados todos los hombres. El arrebatamiento tendrá lugar antes de la ira del diablo. Antes del día de la ira. La segunda venida será al final de ese día. El arrebatamiento abre para la Iglesia un encuentro con Cristo. La segunda venida abre la implantación del reino de Dios en la tierra. Ya concluyendo, hermanos, escuchen bien esto. Los que niegan el rapto pretribulacional argumentan diciendo que esa doctrina hace que los creyentes no se preparen para pasar por la gran tribulación. Yo les digo lo siguiente. Escuchen, ¿cómo habría uno que prepararse para pasar por la gran tribulación? ¿Pero de qué estamos hablando, hermanos? Escuchen, les puedo decir con verdad y asegurar que si la Iglesia verdadera fuera a quedarse durante la gran tribulación, no quedaría ni uno de nosotros con vida para recibir al Señor en las nubes, especialmente los fieles al Señor. Escuchen, ¿realmente ustedes no creen que la gente del nuevo orden mundial no nos conoce y tiene todos nuestros datos al detalle? Sabe dónde encontrarnos y que no dudaría ir a por nosotros para cortarnos la cabeza en el mismo minuto en que se ha quitado lo que al presente detiene al inicuo, que es el poder del Espíritu Santo, según de Tesalonicenses 2, 6, 7. Pues razonemos. Lo único que pueden esos inicuos hacer ahora mismo al respecto es hacernos dudar de la bendita esperanza y no amar la venida del Señor, para de ese modo intentar que no seamos dignos de escapar de las cosas que han de venir. Lucas 21, 36. Paradójicamente, estos que niegan el rapto les siguen el juego a nuestros verdaderos enemigos. ¡Qué triste! Una cosa es clara, hasta que el poder del Espíritu Santo no sea llevado de nuevo al cielo, no se puede levantar el anticristo, según de Tesalonicenses 2, 7, 8, con la consiguiente tribulación. La pregunta entonces es simple. Amado fiel a Cristo, ¿se puede imaginar usted en este mundo sin la llanura y el poder del Espíritu Santo? Bueno, yo no puedo. Pues según los detractores del rapto, usted y yo seremos desposeídos de la presencia poderosa del Espíritu Santo para que se pueda manifestar el inicuo, menudo sin sentido. Lo que Dios nos dio no nos lo va a quitar, y esto es el poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Dios ha dicho cosa muy diferente. La Iglesia nada tiene que ver con el anticristo, sino con Cristo, y Él viene a por su amada. ¿Está usted preparado? Dios le bendiga.